Donc c'était assez étrange, il y avait un certain nombre de concordances, de signes qui nous ont nourris et qui nous ont apporté tous nos acteurs. Nous ne l'avons pas fait exprès, ils nous sont tombés dessus. Bueno, la selección de actores fue un poco curiosa. Por un lado están los mecánicos, que sí son actores profesionales. El Conto, bueno, tenía varias ideas, hay un sobrino suyo, luego está el personaje de Tití, que ya había participado en su primera película. Y luego, en la propia fábrica, ellos propusieron a los trabajadores, pues, si querían filmar, no como marionetas simplemente, sino con un reconocimiento. Y luego algunas necesidades. Necesitaban un imán y digamos que les cayó del cielo, ahí estaba. Necesitaban un muhaisin, o el que canta, el que dirige la... Perdona. Pues necesitaban esa persona y allí estaba, ¿no? Y descubren que es gente que va a hacer la película y que les interesa, ¿no? Entonces, como dice, como incide, les cayó del cielo de alguna manera. Sí. Dos cuestiones. Por un lado, ¿no creen que a pesar de que está bastante clara esa denuncia que hace de la manipulación mediante la religión de los trabajadores, ¿no cree que le ha salido en cierta forma una película muy espiritual? Y por otro lado, la otra cuestión sería también entrar en... No sé si... Bueno, contéstame esa pregunta. Non, c'est pas une dénonciation de la religion, c'est simplement une dénonciation des classes dominantes qui essaient toujours de s'approprier les appareils religieux afin de contrôler et de soumettre les travailleurs et le prolétariat urbain. No piensa que sea tanto una denuncia espiritual o de la religión, sino... Sí, que el resultado... la cuestión es si el resultado es espiritual, el film es todo espiritual. Pas comme une chose. Souvent, la caméra monte vers le ciel. Je crois que qu'en chacun de nous, il y a une dimension religieuse qu'on ne peut pas nier. Et je ne vois pas pourquoi on la rejetterait. Sí, hay momentos en los que se puede ver que la cámara enfoca al cielo y bueno, un poco eso puede significar que hay algo de religioso en cada uno de nosotros que a veces no se puede explicar, ¿no? Y eso se muestra ahí. C'est une spécificité humaine. Et la plupart des travailleurs qui ont traversé les déserts, les mers, les océans pour venir dériver et chavirer sur nos rivages ont comme culture souvent cette religion. Et pour eux, c'est souvent leur dernier refuge. Encore une fois. Y de nuevo esto es algo específico quizás del ser humano. Hay muchos trabajadores, y eso se muestra en la película, que han cruzado el océano, han cruzado el mar para venir a este continente, y ahí la religión es, digamos, su último refugio. La plupart de ces travailleurs sont très loin des utopies ouvrières et des mouvements de contestation dans lesquels se trouvait la jeunesse ouvrière d'il y a quelques années. Il n'y a pas de discours politique, il n'y a pas d'organisation qui se sont réellement intéressés à eux. Et donc il y a un véritable fossé entre les partis politiques, les syndicats et puis ces travailleurs qu'on refuse de reconnaître. Sí. Y en la mayoría de las ocasiones este tipo de trabajadores están muy lejos del tipo de trabajador de hace unos años con una ideología, con una lucha de clases bastante fuerte. No hay un movimiento social, no hay una organización entre estos trabajadores y vemos que hay una gran brecha entre sindicatos, partidos políticos y trabajadores en esta clase obrera que él describe. Están agradecidos por la mezquita, por el trabajo, con los magrebíes, que son mucho más rebeldes
c'est tout simplement lié aux différences aux vagues migratoires. Les Nord-Africains sont installés en Europe depuis très très longtemps, pour ne pas dire depuis pratiquement un siècle, et baignés dans la culture française européenne par ou grâce à la colonisation. Et donc ils ont acquis au fur et à mesure du temps des pratiques culturelles, des pratiques politiques que les primo-arrivants, que sont les subsahariens, ne possèdent pas. Esto muestra también de alguna manera la cultura que se crea a raíz de los flujos migratorios. Es decir, por un lado tenemos los magrebíes, que comenta que digamos que se instalan en Europa o comienzan a instalarse hace un siglo, y han adquirido la manera de actuar, la manera de pensar europea. Mientras que, por otro lado, tenemos los subsaharianos que han llegado a Europa más recientemente y entonces es otra actitud, ¿no? Muestra también ese cisma en cuanto a actitudes. Mais c'est en plongeant justement dans leurs pratiques culturelles, dans les pratiques religieuses, qu'à un moment donné, ils prennent conscience de leur situation politique. La preuve, c'est que la contestation de l'imam se fait à l'intérieur de la mosquée et ensuite, pourquoi pas, la constitution d'un syndicat, d'une coopérative, d'un parti politique. Les choses se font au fur et à mesure. Bien, y ahí pues caemos en algunas prácticas culturales, ¿no? de diferentes grupos. Por ejemplo, se muestra que las quejas en cuanto se produce el debate del imán, ¿no? tiene lugar dentro de la mezquita, y luego, ¿por qué no salir de la mezquita a la hora de plantear algunas reivindicaciones? ¿Por qué no crear un sindicato? ¿Por qué no organizarse? ¿no? Ahí es donde se sigue mostrando ese cisma. Mais en même temps, on n'est pas vraiment très sérieux, parce que c'est un film qui laisse de la place au burlesque et à la dérision. Nous avons tenté d'épouser le fond et la forme, et le politique avec le poétique. Le politique y la poésie. No es que sea una película totalmente burlesca, ¿no? Hay un fondo, hay una política y hay una poética en la película.